¿Qué tal? Buenas noches. Se cumple un mes de la invasión rusa de Ucrania, 4 semanas de bombardeos, tiroteos y destrucción que ponen a Europa en sus horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial. Esta noche vamos a conectar en directo con un equipo de este programa que se ha desplazado hasta la frontera de Ucrania con Rumanía, un lugar por el que más de 500.000 de refugiados ha conseguido escapar. La mayoría mujeres y niños, pero también muchos ancianos. Enseguida les vamos a mostrar algunos de esos testimonios, pero aquí a Canarias también han llegado ucranianos huyendo de la masacre. Ya llevamos casi 3 semanas fuera de Ucrania, pero nuestra ilusión por volver a nuestro país es tan grande que aún no sé decir cómo, pero tenemos que conseguir volver. Es nuestro deseo y por eso creo que ganaremos esta guerra. Esto ha sido solo un adelanto de un reportaje que verán en los próximos minutos. Comenzamos. Bueno, pues les presento ya a los invitados que nos acompañan esta noche. Está con nosotros Lucas Sebastián, que es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Laguna. Buenas noches. Lucas, buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Lucas Pérez, otro Lucas, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lucas Pérez, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Está con nosotros también Ilona Parpala, que es ucraniana, residente en Canarias. Ilona, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros también una persona que seguro que conocen porque ha estado en este plato más veces, José Abutarús, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Aunque el foco mediático sobre la avalancha de refugiados está puesto en Polonia, desde el inicio de la invasión, más de 500.000 de ucranianos han cruzado la frontera por Rumanía. En los pasos fronterizos de su territorio, numerosas personas se siguen agolpando para escapar del horror de la guerra. Hasta allí ha viajado un equipo de este programa de Fuera de Plano, Vikram Jetley. Muy buenas noches, te encuentras en la localidad de Sireta, a escasos metros de Ucrania. ¿Cuál es la situación en ese punto fronterizo? Buenas noches, Miguel Ángel. Aquí estamos a escasos metros de ese punto fronterizo, de ese paso fronterizo que separa a Ucrania y a Rumanía. Las autoridades no nos dejan pasar mucho más allá, pero hasta esta valla que pueden ver ustedes, llegaban hace solo unos minutos una familia de refugiados, de niños, de varios niños que estaban recibiendo la atención psicológica de todos los voluntarios que se están agolpando aquí en este campo de refugiados involuntario que se ha ido formando en este último mes. Hasta aquí han llegado más de 500.000 de personas en este tiempo, atravesando todo tipo de barreras. Estamos hablando de guerras, de bombardeos, estamos hablando de temperaturas bajo cero, de nevadas, de lluvias, y llegan aquí cansados, con mucho frío, con mucha hambre, y cuando llegan aquí la verdad es que sienten alivio porque han dejado atrás la guerra, han dejado atrás el horror, pero eso les dura solo unos minutos porque rápidamente quieren volver a sus casas, rápidamente quieren volver a estar con sus padres que los han dejado atrás. Aquí en este campo de refugiados donde no están teniendo las ayudas que están teniendo en otros pasos como estamos viendo en Polonia, están haciendo una grandísima labor todas las ONGs que se están concentrando aquí, como por ejemplo Save the Children, Médicos del Mundo. Todas estas casetas están haciendo unas labores que son bastante fundamentales para levantar este campo de refugiados, este paso fronterizo que está siendo aupado por ellos porque está siendo bastante olvidado por todas aquellas autoridades comunitarias que las hemos dejado de lado. Después de pasar por aquí, son derivados a distintos campos de refugiados por todo el punto del país. Nosotros fuimos a uno ayer y la verdad por sí mismos.
A 50 kilómetros del sur de la frontera, este polideportivo se ha transformado en el centro de asilo de refugiados más grande de la zona. Aquí se encuentran los niños y mujeres que han llegado hoy mismo desde Ucrania. Violeta, esto que estamos viendo aquí, ¿cómo ha sido posible? Cogimos personas de ahí de Siret y lo traímos aquí para que tenga una comida, un espacio para dormir, pero las personas no se quieren quedar aquí, van de tránsito. Casi todo lo que vemos aquí son mujeres y niños, que son los que más están sufriendo un trauma porque han tenido que dejar a sus maridos, a sus padres, sí, y vienen aquí. Vienen muy deprimidos, vienen cansando, vienen llorando. Y es la despedida de su familia, de ir a otro sitio donde no conoce a nadie. Es un poco triste. Porque han dejado una familia totalmente rota. Y se va por un mundo que no conoce nada. Los niños más pequeños parecen que están como más alejados de todo, ¿no? Como que están jugando, están felices. Están alejando, pero por la noche no tiene un sueño tranquilo. Llora y a veces se despierta por los bombardeos de Ucrania. Se lo oye por los oídos y no vienen tranquilos, no. Cuéntanos, ¿cómo ha sido dejar atrás a tu familia? Quizás dejaste a tu marido atrás. Teníamos miedo, llorábamos, nos protegíamos ante las explosiones. Teníamos mucho miedo. Yo tengo un niño pequeño. Él tiene 3 años. Mi marido está en Ucrania. Mi familia, mi madre, mi hermana, toda mi familia está en Ucrania. ¿Esperas poder verles pronto? Yo lo necesito a él aquí, a mis padres, mi casa, mi ciudad, mi país. Que Dios nos bendiga. Yo no sé lo que va a pasar. No lo sé. Acaban de escuchar ustedes el testimonio de Elena. La verdad es que a mi compañero Javi y yo, que lo estuvimos grabando ayer, nos dejó bastante conmocionados, nos dejó bastante tocados, y esa nos gustaría decirles que es una excepción, pero no, es el drama que están viviendo los 4 millones de desplazados que ha habido en Ucrania en este último mes. No solo los que han salido de la frontera, los que han podido huir del país, sino también de todos aquellos que siguen intentando salir y que seguirán viniendo por aquí a estos pasos fronterizos durante los próximos días, porque la guerra no tiene visos de parar. Nos contabas antes que la gente que huye del país se enfrenta a larguísimas caminatas, que llegan cansados, que llegan exhaustos al otro lado de la frontera, y hacías mención al frío. ¿Con qué temperaturas se están encontrando en ese lado de Rumanía? Pues mientras ustedes están calentitos en el plató, nosotros aquí estamos a 0 y 4 grados, pero ayer hacía incluso bastante más frío. Pero dejando estas bromillas aparte, la verdad es que lo que nos contaban ayer es que una familia, por ejemplo, tuvo que quedarse en unos matorrales durante semanas porque no podían acceder aquí, teniendo que pasar al raso, un temporal de nieve, de viento, de lluvia, y eso después de haber superado los bombardeos y tener la frontera a escasos metros. La impotencia de esa familia era bastante grande, aunque finalmente pudieron atravesarla y ya están aquí, ya están en Rumanía. Bueno, Vikra, pues muchísimas gracias por esta primera conexión. Vamos a estar muy pendientes de ti durante toda la noche. Sé que tienes muchas cosas que contarnos, así que no te pierdas mucho porque vamos a volver contigo en un ratito, ¿vale? Aquí les espero. Muchas gracias, Vikram. Ilona, Zelensky ha acusado al Kremlin de haber lanzado bombas de fósforo, algo que también ha confirmado el alcalde de Irpin y el gobernador de Lugansk. ¿Está utilizando Putin armamento químico? Evidentemente. A ver, estamos hablando no de una guerra en sí. Lo que estamos viendo ahora mismo es un auténtico genocidio contra el pueblo ucraniano. ¿Cómo puede usted explicar que lo que están bombardeando no son objetivos civiles, ¿no?
sino son casas, orfanatos, escuelas. Por ejemplo, en la misma ciudad de Kharkov, que es la segunda más grande de Ucrania, lo fue, han sido destruidas más de 1.200 edificaciones, de las cuales 900 son edificios, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un genocidio y lo que está haciendo Putin con su ejército, porque a esas alturas del partido está más que claro que todos ellos saben a qué van a matar mujeres y niños. En el teatro dramático de Mariupol, ¿vale?, donde estaban escondidas 1.300 personas, estaba puesto en el suelo ruso niños. Precisamente ahí se cayeron las bombas, más de 400 personas murieron, entre ellas mujeres embarazadas que estaban en esta misma ala. Entonces, lo que quiere Putin es destruir pueblo ucraniano. Y lo que pasa ahora mismo es Europa, OTAN, Estados Unidos y el mundo entero lo está mirando, ¿no?, a esa masacre humana en el centro de Europa. ¿Cómo se puede explicarlo? ¿Creen ustedes que se están utilizando armas químicas, Lucas? Yo creo que el problema a día de hoy es que hay mucha información que no sabemos, no conocemos la realidad exactamente, ¿no? Hoy la OTAN, en ese comunicado que sacaba, hablaba de que tomará medidas si Rusia utiliza armas químicas, ¿no? Entonces, a día de hoy la OTAN, por ejemplo, no reconocía el uso de armas químicas. Pero insisto en que a día de hoy es muy difícil saber qué está ocurriendo realmente. Precisamente hoy la OTAN hablaba de ese posible riesgo de que utilizaran, armas químicas. Sí, efectivamente, no hay evidencia de que haya usado armas químicas. Hay una advertencia como una línea roja que se establece, que del momento que utilicen armas químicas bacteriológicas, pues habría una respuesta más contundente por parte de la OTAN, pero sí, a lo que se refiere Ilona, entiendo yo, es que son armas prohibidas y sobre todo prohibido de su uso en población civil, como ha hecho Israel en Oriente Medio. Es algo que hemos tolerado en otras ocasiones y ahora resulta difícil ponerle reparo, porque no tenemos la misma autoridad moral, ¿no?, cuando son nuestros aliados o cuando son nuestros adversarios. Ha hecho mención José Abú, Lucas, a lo que ha dicho Biden esta tarde, y es que si se utilizan armas químicas por parte de Rusia, habrá respuesta. Claro, la pregunta es ¿qué tipo de respuesta? Ese es el dilema en el que se ha movido la Unión Europea y la OTAN en todo momento, ¿no? Como decía Ilona, ha ayudado a Ucrania en medios para no intervenir de forma directa, pero desde luego sabe que tiene el riesgo de que cuando dé un paso más allá, a lo mejor se generaliza más el uso de esas posibles armas químicas que está viéndose que es posible que lo esté utilizando Putin. Putin ya amenazó con armas nucleares. Como la OTAN y la Unión Europea saben que no están aplicando los mismos razonamientos que el rival que tienen enfrente, no saben hasta qué punto las reacciones de la OTAN pueden provocar esa otra reacción de... Claro, pero sobre eso que estás hablando, Zelensky ha insistido, Lucas, ante la OTAN en pedir aviones de combate y una zona de exclusión aérea. Y le pregunto a los expertos politólogos, ¿hasta qué punto la coalición está en condiciones de poder cumplir con esa petición? ¿No implicaría una guerra abierta con Rusia? A fecha de hoy han manifestado públicamente y claramente, de forma contundente, que ese paso no lo van a dar. Hay otro perfil incluso que temen las consecuencias de poder llevar aviones a Polonia para que desde Polonia puedan intentar llegar a Ucrania, y qué supondría. Y ahora mismo ni la OTAN ni la Unión Europea están dispuestos a... porque si Putin provoca, que va a provocar, porque bueno, ya lo está haciendo, está en una guerra abierta, y hay una exclusión, intentará, para tener ese motivo y esa justificación, que le dan igual, pero intentará tenerla, provocar un incidente en el que haya un derribo de un avión ruso, y en ese momento ya él argumentará que ha habido una escalada. Claro, sobre eso le quería preguntar a este lado de la mesa. Todo parece indicar que la invasión va para largo, preocupa que el conflicto se extienda a otros países, y la OTAN ha anunciado esta misma tarde que va a desplegar batallones de combate en Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. Así se refuerza el flanco oriental. ¿Sigue habiendo riesgo, Lucas, de una guerra a escala mundial? Hoy el comunicado de la OTAN lo dejaba muy claro y hablaba literalmente de vamos a proteger el territorio aliado, cada milímetro, cada pulgada del territorio aliado.
Entonces, el problema es que cuando... entiendo la sensación que puede tener Ilona y puede que haya una incoherencia clara, pero claro, Ucrania no es miembro de la OTAN y no entra en el famoso artículo 5 del Tratado de Washington de si nos atacan a uno, nos atacan a otros, pero Polonia, Hungría, sí, en el momento en el que caiga una bomba, por ejemplo, en territorio polaco, estaríamos obligados incluso desde aquí a entrar en guerra según el acuerdo de la OTAN. Sí, hay una cuestión que es importante tener claro, y es que hay una prolongación de la guerra, hay un empantanamiento de la guerra, y eso también incrementa los riesgos de que se produzca algún tipo de incidencia que el conflicto se desborde y vaya más allá de los límites de Ucrania y Rusia, y por tanto estemos ante un conflicto europeo o incluso un conflicto mundial donde no se descarta el uso de armas nucleares. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, comentó hace 2 lunes pasados que lo que era inimaginable ahora entraba dentro de lo posible. Y hay algo. ¿Tú crees que es posible que Putin sí, bueno, utilice? lo ha dicho sí, Antonio Guterres y lo han dicho otros responsables políticos y lo han dicho, es decir... ¿No crees que sea un farol? ¿Crees que Putin es capaz de emplearlo? A ver, yo creo que esto forma parte de la guerra psicológica, de la guerra de propaganda, de que tenga un efecto disuasorio, pero digamos que, vamos, está ya dentro de lo posible, no es algo que antes era inimaginable, como decía Guterres, y ahora cabe pensar en esto. Y por tanto, a medida que se prolongue la guerra, también se va a incrementar los riesgos de que el conflicto se pueda ver desbordado. Y en ese sentido la OTAN ha establecido también una línea roja de no intervención, porque sería cobeligerante y estaríamos en un conflicto de mayor dimensión, donde estaríamos involucrándonos en una guerra europea, pero también en una guerra que puede tener consecuencias mundiales, ¿no? Mire, yo en realidad lo que estoy viendo es una cosa, que tanto la OTAN como los países europeos, como incluso el Estados Unidos, lo que están haciendo ahora mismo es como si fuesen los avestruces, ¿no? O sea, meter la cabeza dentro de la arena a ver que no pase nada. Vamos a ver, estamos hablando de un personaje, ¿vale?, que llegó como llegó a pues, gobernar un país que no puedo decir que es loco, ¿vale?, porque por una parte inteligencia lo tiene, pero para hacer una campaña de esas dimensiones, esta persona no va a parar con nada ni con nadie. Mira, entonces, Putin sigue bombardeando Kiev, Ilona, ahora mismo. Sí, totalmente. Las tropas rusas siguen sin poder conseguir la capital. ¿Tu madre está allí? Mi madre está ahí. ¿Tu madre está en Kiev? Sí, y la mitad de mi familia está en Mariupol, que creemos que la mitad de ellos están muertos ya. Bien. Entonces, estamos hablando de... ¿La situación en Kiev cuál es? ¿Faltan alimentos? ¿Faltan productos básicos? Comento. A ver, Kiev es una gran urbe, ¿vale? Tenía 4 millones de personas y estaba rodeada por ciudades pequeñitas como Bucha, como Irpin, que no se quedó nada en pie, ¿vale? Estamos hablando de 30, 40, 60 mil personas. De esas ciudades se quedó ceniza. Nada, de la palabra cero. Entonces Kiev está en medio de la nada, cercado, dicen nuestros leones, como los estamos llamando, ¿no?, que lo han quitado como 70 kilómetros de Kiev, pero en realidad están cayendo bombas, ¿no? Cada día desaparecen edificios, pero claro, uno guerrea contra 1000, un ucraniano, ¿no?, contra 1000 rusos o contra 10.000 o contra 15.000. Según fuentes oficiales ucranianas, en esta guerra ya murió más de 15.000 soldados rusos, pero a tener en cuenta que a Putin esto no le importa nada, que mueran 50, 100.000, 1 millón, eso es carne, ¿me entiende? Carne de cañón que lo mandan miles y miles, igual que los ucranianos. Los ucranianos, mujeres y niños, a él no le importan nada. Entonces, tanto que no le importa Ucrania, no le va a importar Polonia, ni Hungría, ni Francia. Entonces, yo lo que estoy viendo es, ¿cómo puede sentirse usted como un soldado de cualquier país de la OTAN, ¿vale? Soldado que está preparado, con sus armas, con sus chalecos, está aquí en la frontera, ¿no?, viendo como miles y millones de personas están desangrados todos los días, pero por cuestiones políticas. A ver qué pasa. Y si no pasa, porque la guerra ya empezó. Vamos a una parte humana. ¿Con tu madre has podido hablar?
Estoy hablando con ella todos los días. Hablas con ella todos los días. Y me dices que con tu familia de Mariupol no puedes hablar. Que piensas que está muerto, pero ¿por qué piensas que está muerto? ¿Porque no puedes hablar con ellos o por qué? Bueno, ¿O porque vamos a ver, tienes los noticias? Bombardeos de Mariupol son cada media hora, ¿vale? Desde hace 3 semanas. Entonces todo lo que se podía destruir se destruyó. La gente, como no dejan pasar a corredores humanitarios, solamente les permiten pasar a territorio ruso. Más de 20.000 ciudadanos de Mariupol fueron privados de sus pasaportes ucranianos y llevados en camiones, de esto tenemos constancia 100%, a tomar perdón por culo a Rusia. Vete a saber si los matan, si van a meterlos en la cárcel, no lo sabemos. Pero esta gente no tiene agua potable, no tiene energía eléctrica, no tiene comida, ni medicamentos, ni ninguna forma de conseguirlos. Entonces, si cae algo, literalmente mueren de hambre. Para que no pase todo eso, la invasión rusa ha forzado, como saben, la salida de casi 4 millones de ucranianos de su país y algunos de ellos, Laura, han llegado a nuestro archipiélago. Así es, Miguel Ángel, han llegado a Canarias decenas de refugiados ucranianos, han llegado ya a las islas. Aunque todos agradecen estar a salvo de la guerra y de las bombas rusas, muchos intentan adaptarse a nuestra tierra. Un proceso duro y difícil porque de la noche a la mañana se han encontrado con otra cultura, con otras costumbres y un idioma distinto. Hemos hablado con algunos de ellos. Era una noche como otra. Estábamos todos bien cuando nos acostamos. Pero a las 5 de la mañana empezó un ruido que me despertó. Miré por la ventana y escuché un sonido como si fuese un cometa cayendo. Empezó a temblar un poco todo y miré el teléfono para ver qué decían y buscar información por redes sociales. Miré a la calle por la ventana y vi qué estaba pasando. Había mucha gente que se subía a sus coches con maletas y empezaban a abandonar las casas. La decisión de abandonar nuestra casa no fue tan fácil como parece, porque mi mujer aún estaba dentro del país y yo me encontraba fuera. Tampoco fue sencillo para ella porque estaban bombardeando Ucrania. Desde la ciudad se veía cómo llegaban los bombarderos rusos. Estábamos huyendo de la ciudad con el único pensamiento de si íbamos a volver o no. Si íbamos a volver a ver nuestra casa, si iba a estar en pie o también la iban a bombardear, y no podríamos volver nunca al que había sido nuestro hogar. Desde un principio cogimos un coche con otra familia que también estaba huyendo de la ciudad. Con ellos llegamos al oeste del país, luego a la frontera de Rumanía. Ya llevamos casi 3 semanas fuera de Ucrania, pero nuestra ilusión por volver a nuestro país es tan grande que aún no sé decir cómo. Pero tenemos que conseguir volver. Es nuestro deseo y por eso creo que ganaremos esta guerra. Nosotros hemos pensado desde el primer momento en nuestra hija y entonces solo podemos decir cosas buenas de Canarias. Hay buen clima, estamos a salvo alojados en casa de un amigo y claro, ahora estamos mucho más tranquilos que cuando salimos de Kiev. Es importante que las familias y los amigos, incluso los compatriotas, se mantengan lo más unidos posibles para que no estén totalmente desarraigados. También es muy importante que les enseñemos cuanto antes nuestro idioma, nuestras costumbres, para que ellos sepan cómo poderse manejar. También es fundamental que se les permita expresar todo lo que sienten, toda la rabia, toda la incertidumbre, porque lo siguiente que van a tener estas personas es estrés postraumático. Dejé Kiev la mañana del bombardeo después de escuchar a los aviones, pero cuando mi madre me llamó y me dijo: es el momento de irnos, la guerra ha empezado. Y mientras hablaba con ella, mi hija, que dormía a mi lado, lo oyó y empezó a temblar y a decir: tengo miedo, tengo miedo. La calmé y le dije: es el momento de poner tu peluche en la maleta. Este viaje comenzó 10 días después de dejar Kiev. Cogimos a los niños que más lo necesitaban
y luego llamé a varias organizaciones que trabajan con orfanatos, con los llamados niños de la guerra. Niños que han perdido a sus padres durante la guerra en Ucrania en 2014. No estamos planeando nuestras vidas aquí, y no porque estemos mal aquí, sino porque estamos bien en nuestra casa. Les decimos a los niños que es una aventura porque no sabemos qué más decirles. Solo esperamos una cosa, y es que la guerra en nuestro país termine. Nosotros no nos fuimos al mismo minuto de Kiev, nos habíamos quedado, queríamos ayudar, nos hicimos voluntarios, pero cuando empezamos a sentir que bueno, los rusos nos están rodeando y con nuestro problema de salud de Iván, entendíamos que si nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar sin medicamentos y nos decían que la medicina de Tenerife es bastante buena. Cuando eres diabético, tienes muchas otras enfermedades que tienes que controlar. Son los ojos, tienes que controlar cómo trabaja tu estómago y muchas cosas que hacen necesario tener un doctor que conozca tu enfermedad. Todavía no tenemos como la cita con el doctor. ¿Cómo están las cosas? Ellos dicen que siguen los trámites, esperen un poco. Bueno, como que por ahora estamos esperando. Cuando vivíamos en Ucrania, pudimos comprar esta bomba que nos ayuda a controlar el azúcar mejor. Para que la bomba funcione correctamente, hay que comprar distintas mangueras y tiene un sensor aquí que cada 3 o 4 días hay que cambiarlo. Sí, todos los aparatitos que tiene los tenemos que conseguir en cualquier manera acá y por eso necesitamos que la tarjeta de salud y todos los trámites que son para obtenerla se aceleren porque tenemos un poco de lo que necesita él para 2 semanas. Si tendríamos trabajo, para nosotros no sería un problema, como no queremos depender de todos los procesos, pero por ahora es así. Estamos muy asombrados y agradecidos a la Cruz Roja, aunque tienen mucha gente que vino y todos necesitan ayuda, ellos nos ayudaron bastante. Hemos atendido a 500, casi 600 personas aproximadamente. ¿Qué ayudas les damos? Bueno, les facilitamos alojamiento, pensión completa, cubrir todas sus necesidades básicas, proporcionarles que se les haga la tarjeta sanitaria y tienen una situación, digamos, psicológica complicada. Soy de Kiev. El viaje fue muy complicado porque nos hemos hecho cargo de traer al grupo de niños, incluso a nuestros propios hijos, y los adultos aún estamos en shock. Si soy sincera, aún no puedo decir que esté en calma, porque es una montaña rusa de emociones. Un día estás activa y te sientes tranquila, y otros días deprimida y en shock, y echando de menos nuestras casas. No espero nada del futuro porque aunque ahora estoy aquí y me he movido a un lugar más seguro, no me siento del todo segura. Después de la invasión de Rusia, no hablamos del futuro. Con los niños hemos ido a hacer deporte, a la playa, al carnaval. Ellos no pueden estudiar mucho porque no entienden el idioma y están un poco confundidos porque es otro tipo de metodología. Más importante que niños tienen ganas. Ellos tienen ganas para ir, para aprender español, para aprender cultura. Tenemos clases de español que está organizada 2 veces por semana. Ellos pueden saber los básicos. Tuvimos que salir de Ucrania cuando mi marido escuchó las noticias y vio que había peligro de una guerra. En Hungría, en Budapest, hemos encontrado a 2 hermanos que nos trajeron a su casa de aquí. Estoy hablando con mi marido Maxim cada día. Trabaja en un hotel donde van refugiados y trabaja todos los días de la semana, sin días libres. Poco a poco entiendo que estoy en un país totalmente diferente, en otro sitio.
Yo estoy buscando trabajo. Tengo titulación de turismo. He sido encargada de hostelería. Tengo esperanza en encontrar trabajo y vivir aquí. Desde que pueda, me gustaría volver a Ucrania, a ver a mis padres, porque ellos están allí. Si es posible que mi marido venga y vivamos aquí. Ayer mis hijos empezaron a ir al colegio. Están muy contentos. Dicen que los niños españoles son muy abiertos. Bueno, pues esta es la situación de los ucranianos que han ido llegando a nuestro archipiélago. Profesora Agutarbush, la ONU teme que la guerra de Ucrania agrave el hambre en los países más pobres de África. ¿Esperan un aumento de los flujos migratorios hacia Canarias? Bueno, hacia Canarias no, y hacia muchas otras partes del mundo, efectivamente, porque Ucrania y también parte de Rusia es un granero, ¿no? Y sobre todo en muchos países del tercer mundo se consume bastante, pues en fin, productos de hidratos de carbono, ¿no? Como pan u otros derivados de los cereales, ¿no? No sé si podría hacer un apunte a lo que comentaba antes. Rápido, porque nos tenemos que ir a publicidad y quería hacer una pregunta a Lucas vale, Pérez. No, yo simplemente decirle que yo entiendo la impotencia de ella. Y entiendo la impotencia porque probablemente el pueblo ucraniano haya sentido o haya estado alentado en esa resistencia por algunas potencias de la OTAN. Pero también la OTAN ha marcado una limitación en su apoyo. Aún así, es importante destacar lo siguiente, sin que sirva de consuelo, y es que el apoyo que se le está dando es un apoyo que no tiene parangón en materia logística, en materia armamentística, que es lo que de alguna manera hace que ese ejército regular, que emplea una lucha irregular, acometa una resistencia importante. Pero esos mismos miembros de la OTAN, lo digo porque hay que poner también sobre la mesa la hipocresía internacional, se comportan en otros conflictos en el sistema internacional como Putin se comporta con Ucrania. Y ahí está el caso de Estados Unidos con Israel, con Arabia Saudí, con Egipto, con Marruecos, etcétera, etcétera. Eso también, lo digo no como consuelo, pero sí para que no nos hagamos muchas ilusiones sobre eso que denominamos comunidad internacional. Me gustaría hacer una pregunta a Lucas Pérez antes de irnos a publicidad. En esta catástrofe humanitaria, Lucas, los refugiados ucranianos llegan con un visado que conlleva un permiso de residencia y de trabajo vigente hasta 3 años. ¿Crees que esta política debería extenderse a los migrantes que llegan a las islas y que también están huyendo, como estaba citando el profesor Agutarbush, de conflictos y del hambre? Estamos hablando de normativas diferentes que responden a situaciones diferentes. Ahora tenemos una avalancha, como estamos viendo, de 3 millones de refugiados, que va a crecer, porque va a crecer, por desgracia. Estamos viendo las imágenes de Mariupol, ¿no? Sí. Conmueve hablar al lado de alguien que tiene familiares en Mariupol ahora mismo y se ve que Mariupol es el Dresde de la Segunda Guerra Mundial o las catástrofes que hemos visto y que pensábamos que nunca iba a pasar. Por lo tanto, para esta situación se ha activado esa directiva de 2001, la directiva 55, que establece ese parámetro de protección que todo el mundo piensa que debe ser temporal. ¿Por qué? Porque esperemos, ya veremos cómo acaba el conflicto, que el conflicto tenga que acabar, normalizarse, ver si Ucrania, qué situación quedan y que esos refugiados puedan volver. Por otro lado, tenemos la regulación a largo plazo del Pacto de Migraciones y Asilo, que como hemos comentado en alguna ocasión, necesita la responsabilidad, la solidaridad vinculante de toda la Unión Europea y esperemos que... No creo que vayamos a aprender directamente de esta lección, porque está claro que los países no van a responder igual a situaciones diferentes, pero por lo menos informe algo la situación final de la modificación de la legislación de Dublín respecto al asilo y al final los países, todos los países de la Unión Europea, sí que asuman la necesidad de su responsabilidad solidaria para acoger a los futuros refugiados que no vengan de una situación tan crítica como la que ahora mismo está viviendo Ucrania. Desde que estalló el conflicto, una ONG fundada por un canario se afana en introducir alimentos y productos básicos en Ucrania para ayudar a los ciudadanos que no han logrado escapar aún del país. Laura de Pablo, tú tienes más datos. Así es, Miguel Ángel. Bueno, es canario, es palmero, se llama Álvaro Cuadrado y es el fundador de la ONG Hambre Cero. Y desde que se desató la guerra ha podido llegar a Ucrania, ha entrado y salido varias veces para llevar toneladas de ayuda hasta ese país, al interior del país, a todas esas personas que no han podido huir. Vamos a hablar con él. Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Álvaro, ¿dónde te encuentras en estos momentos y cómo está la situación?
Bueno, acabamos de salir de Ucrania, mañana vamos hacia Moldavia y buscando rutas de acceso también por Rumanía directas para Odesa. Estos días, los de la última semana, hemos estado desde el norte de Ucrania, hemos bajado hasta Udgorod, Leópolis y acabamos de salir hace unas horas. Álvaro, Rusia ha atacado instalaciones no solo militares, estamos hablando de un ataque a la población civil, centros escolares, hospitales, zonas residenciales. Tú lo que has podido ver, ¿cómo están funcionando los corredores humanitarios? ¿Has podido también poder trabajar en zonas donde ha habido bombardeos? Sí, recientemente en Leópolis ha caído 6 misiles en el aeropuerto y además las alarmas antiaéreas ya son una constante en el país, con lo cual la sensación de inseguridad es absoluta, pero nada comparado con lo que está viviendo la población local, que nosotros estamos ahí porque queremos ayudar y por decisión propia. Ellos tienen que sufrir todo esto sin que nadie les lo haya propuesto. Pero esos corredores humanitarios están funcionando. Al inicio de la guerra veíamos que también eran bombardeados. Parece que no están funcionando. La información que nos llega es que están siendo bombardeados y, de hecho, en algunas rutas tenemos que hacerlas con convoys militares y ya nos ha pasado una ruta que tuvimos que el convoy no volvió. Ahora, analizando la entrada desde Tulcea, desde Rumanía, hacia Odesa, Mariupol y estas ciudades, tenemos que analizarlo cómo se va a hacer porque, obviamente, es peligroso. Álvaro, también queremos preguntarte cómo está el problema de abastecimiento de comida. Tú que además precisamente te dedicas a hacer llegar esas donaciones, principalmente de comida. ¿Hay problemas de abastecimiento? Lo hay y todas las organizaciones están quedando en la zona fronteriza. Somos pocas las que decidimos entrar dentro de Ucrania. Obviamente es más complicado, más peligroso, pero creo que la población que se está quedando dentro, que es la gran mayoría realmente, son los que necesitan ahora mismo mayor atención. Álvaro, ahora, ¿cuándo tienes previsto volver a entrar al país, a Ucrania? Hemos salido hace unas horas, cogeremos un vuelo ahora camino de Moldavia y es cuestión de tiempo de que encontremos rutas de acceso lo más seguras posible, pero sobre todo desde Tulcea intentemos hacer una inmersión en el país de nuevo. Y por último, porque ya no nos queda tiempo, ¿qué podemos hacer desde aquí? ¿Cómo podemos ayudar, Álvaro? Creo que el cuello de botella que tiene el proyecto y que tenemos toda la ayuda es la logística. Toda la gente que nos esté viendo ahora mismo, que quiera apoyarnos, o bien con camiones, o bien con donaciones económicas, en hambrecero.es. Desde ahí canalizamos la ayuda de la forma más directa, la metemos en el país e intentamos generar el mayor impacto posible. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias por la labor que haces también. Gracias a vosotros. Gracias. Miguel Ángel, ahí unas ideas, unas reflexiones de alguien que está en el país llevando esa ayuda. Importante el testimonio, sobre todo diciendo que esos convoyes muchas veces tienen que ir con refuerzo para no verse asaltados por el camino. Como han escuchado, el drama humanitario que viven los ucranianos que no han podido abandonar su país es terrible, pero esta guerra está dejando otros daños, como los episodios de rechazo hacia la población rusa. Aunque estas actitudes xenófobas son minoritarias, en Canarias también se han producido incidentes. Hemos hablado con algunos afectados, lo van a ver a la vuelta de publicidad. No se vayan, que regresamos enseguida. ¿Qué tipo de situaciones son a las que te enfrentas por el hecho de ser rusa y agente inmobiliaria aquí en el sur de Tenerife? Pues algunos clientes, al saber que tenemos nacionalidad rusa, pues prefieren que le atienda otro comercial o pues directamente prefieren no hablar con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Numerosos analistas insisten en que la población debe ser consciente de que no estamos en guerra contra el pueblo ruso. De hecho, buena parte de la población de ese país rechaza esta invasión, pero no puede manifestarse ni oponerse a ella porque vive bajo un régimen dictatorial. Sin embargo, en Occidente aumentan los ataques e insultos contra los rusos que viven aquí. Aunque se trata de agresiones minoritarias, también se producen en Canarias. Lo vemos. Se cumple un mes desde que Putin inició la guerra en Ucrania. Y en Europa se suceden algunos episodios de rechazo hacia la población rusa.
Aunque estas actitudes xenófobas son minoritarias, en Canarias también se han producido incidentes, algunos a través de Internet. Mundo ruso, váyanse al carajo. Se supone que hay una bandera de Ucrania, no representa a los ucranianos. Pero no solo por medio de las redes sociales. Algunos estudiantes rusos sufren comentarios indeseados que los docentes se esfuerzan en contener. Cuando regresaron del colegio estaban muy cansados, muy apagados, porque no están acostumbrados a escuchar tanta información negativa. Hoy conoceremos algunos episodios de rusofobia, que si bien son aislados, refleja una actitud que estigmatiza a los ciudadanos rusos residentes en Canarias, que están pagando ya las consecuencias de la guerra de Putin. Un conflicto que buena parte de ellos rechaza. Los ciudadanos no quieren guerra, no queremos guerra, la población joven no la queremos. Yo absolutamente contra esta guerra, yo no acepto, yo no apoyo, yo creo que es una tragedia grandísima. Y todos vamos a pagar muchísimos años para todo lo que pasó el 24 de febrero de 2022. En Canarias hay empadronados 4.687 ciudadanos rusos. La inmensa mayoría, más de 3.700, residen aquí, en el sur de Tenerife, mientras que en Gran Canaria están censados 675. Sin embargo, desde el Consulado de Rusia estiman que en las islas podrían estar afincados más de 8.000 ciudadanos de aquel país. Mientras la guerra se agrava, una treintena de empresarios rusos afincados en Canarias han comenzado a sufrir situaciones de rechazo y odio. Tanto es así que se han dirigido al Consulado de Rusia para manifestar su temor a que los ataques que están sufriendo vayan a más. Olga Shuvalova, presidenta de la Alianza Rusa en Canarias. ¿Qué situación están viviendo algunos empresarios rusos actualmente en el archipiélago? Complicada. Empezaron con amenazar a los empresarios, pero la gente no se atreve a denunciar directamente. En su caso particular, ¿también ha recibido este tipo de mensajes? Tienes que tener vergüenza, te has vendido por poco y el último mensaje, pronto se va a acabar tu trabajo. ¿Yo esto cómo lo puedo valorar? ¿Es amenaza? ¿No es amenaza? No es agradable. Nos hemos trasladado hasta el sur de Tenerife, donde varios empresarios de origen ruso han optado por apagar sus teléfonos después de haber recibido varias llamadas con insultos, incluso mensajes amenazantes en sus teléfonos móviles. Es por eso por lo que algunos se están planteando cerrar sus negocios. Gracias. Este es un supermercado especializado en productos rusos. La dueña es la que nos acaba de atender. Dice que la policía ha estado con ellos hasta en 3 ocasiones para ponerse a su disposición ante cualquier episodio de rusofobia. Insiste en que tanto ucranianos como rusos conviven bien aquí, en el sur de Tenerife. Elena Shuvalova, ¿os sentís estigmatizados en algunos momentos los rusos? Sí, en algunos momentos, sí. Cuando ves esa pintada, ¿cómo te sientes? Bueno, me da rabia. La gente piensa que sí, que todos los rusos tenemos que ver y que es culpa de todos los rusos lo que pasa en Ucrania. ¿Qué tipo de situaciones son a las que te enfrentas por el hecho de ser rusa y agente inmobiliaria aquí en el sur de Tenerife? Pues algunos clientes al entender, al saber que tenemos nacionalidad rusa, pues prefieren que le atiende otro comercial o pues directamente no hablar, prefieren no hablar con nosotros. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué les dices? No puedo decir que no siento nada, pero no tampoco vamos a discutir con el cliente, pues porque nuestro trabajo no se basa en crear conflictos. Buena parte de la comunidad rusa afincada en Canarias llegó en los años 90 tras la desintegración de la Unión Soviética. Su presencia en el sur de Tenerife se ha normalizado tanto que varias calles de esta zona de la isla tienen referencias a su país. Es el caso de la avenida de Moscú, en Adeje.
Muchos de los rusos que vienen a Canarias son emprendedores, como es su caso Margarita, que es gerente de esta agencia inmobiliaria. Además, en su caso, ha recibido amenazas a través de un mensaje de WhatsApp. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, yo creo que algún de competidor usaba esa situación y manda a mí personalmente un mensaje que agencias rusas va a pagar. Es bastante peligro ahora provocar más situación y mi opinión que tenemos que parar desde el principio. Este mensaje que ha recibido Margarita es uno de los que se han encontrado estos días los ciudadanos rusos en sus redes sociales. Pero al igual que Instagram o Facebook filtra ciertos contenidos explícitos que se considera que pueden dañar la sensibilidad de su público, ¿no deberían activar también en ese caso su sistema de moderación? El problema del control de los contenidos es la cantidad de contenido que se genera en cada minuto en una red social. Básicamente están obligados a limitar los discursos de odio, deberían bloquear determinadas cuentas, deberían eliminar determinados contenidos, pero no dan abasto para hacer esa eliminación de contenidos o ese bloqueo. Y luego además tienen que analizar si estamos hablando de un contenido que incita al odio o si estamos hablando de un contenido pasado de tono, áspero, desagradable, pero que no esté incitando a ese odio contra esa etnia o nación, que es en este caso los ciudadanos rusos. La pregunta que nos hacemos es, aunque sea minoritario, ¿por qué surge en ciertos sectores de nuestra población un sentimiento antirruso? Claro, hablamos del pueblo ruso, llevamos años gestando esa aversión a lo ruso, ¿no? Podemos ver el cine americano, en muchos ejemplos, donde los rusos son los malos. Entonces, ¿qué ocurre? Llegó la punta del iceberg, están atacando un pueblo que no los atacó. Salir de la zona de confort no gusta, entonces todo lo que sea diferente lo rechaza. A pesar de la guerra, ucranianos y rusos comparten mucha historia en común. Además, buena parte de la población de Ucrania es rusoparlante y al igual que la mayoría de rusos, practica la religión ortodoxa. Muchos de ellos, rusos y ucranianos, coinciden aquí en los ritos ortodoxos que se celebran en la iglesia de Callao Salvaje, en el sur de Tenerife. Hola Elena, ¿cómo Hola, estás? Nadia. Bien, bien. Tanto Aquí tiempo estamos, sin sí, vernos. En el templo ortodoxo. Está muy bien que podamos venir ucranianos, rusos, porque al final es un templo eslavo. Para ortodoxos en general, este es para rusos y ucranianos y bielorrusos de Moldova. Además, no pregunto a la persona de dónde eres. Yo, por ejemplo, llevo mi negocio, tú lo conoces, es Centro de Estética, y mis empleados son y ucranianos, y rusos, y bielorrusos. Llevamos 15 años trabajando, entonces... Y nada ha cambiado. Todos ayudamos a los ucranianos, queremos que todo acabe. Pues al final, ¿no? Muchos dicen la guerra de Putin. Está claro que la guerra viene de arriba, que los civiles seguro que no la hemos empezado. Empezó la agresión Putin, ya estaba preparando desde el enero, creo. Nadie lo creía, que muchos soldados rusos, chicos jóvenes, no sabían dónde van. Ellos que no quieren matar a nadie, no quieren esta guerra. Bueno, pues una pregunta que nos hacemos muchos, Lucas Sebastián, si podemos decir que en muchos sentidos el pueblo ruso es la primera víctima de Putin. Bueno, obviamente ahora mismo el problema es comparar, parece que hay una competición de sufrimiento y en esa competición pues ganaría el pueblo ucraniano, obviamente. Pero el pueblo ruso lleva muchos años siendo perseguido por Putin y hoy el G7, este grupo de las 7 economías más importantes del mundo, después de condenar obviamente la agresión de Rusia en territorio ucraniano, decía también, ojo, también tenemos que condenar lo que están sufriendo las personas rusas que están yendo en contra de Putin. Porque yo creo que es muy importante separar entre Putin y entre el señor Lukashenko, el presidente de Bielorrusia y su población. Y el G7 decía hoy en su comunicado, a esos rusos que están protestando en contra de su gobierno, les estamos observando, el mundo les observa, decía el comunicado. No le guardamos rencor al pueblo ruso, guardamos rencor a sus dirigentes y a las personas que apoyan al señor Putin. Yo creo que si tratamos como enemigos aquellos que no son enemigos ahora mismo se podrían acabar convirtiendo en enemigos. Yo creo que estos ejemplos de discriminación, pues creo que no es una estrategia acertada, ¿no?
O sea, desde que se inició la invasión de Ucrania, federaciones deportivas, salas de conciertos, incluso instituciones académicas han vetado la presencia de rusos. Teniendo en cuenta que muchos de estos ciudadanos están en contra, como acaba de decir Lucas, en contra de la guerra, ¿es moralmente defendible que se les excluya? Bueno, se aplica un régimen de sanciones igual que se aplicó en su momento con la Sudáfrica del apartheid, o como el movimiento BDS quiere que se aplique con el apartheid israelí. Y efectivamente aquí obviamente hay una presión sobre también la sociedad para que presione respectivamente a sus gobiernos con objeto de retroceder o disuadirle de esa posición. Obviamente roza siempre una línea gris y controvertida, pero es como de alguna manera ha funcionado otras situaciones. En el caso del apartheid es el más evidente. Pues mire, yo lo que les quiero decir es que no hay que quitar responsabilidad al pueblo ruso, ¿vale? Porque la población ucraniana es 40 millones de personas, pero la rusa son 130 millones de personas. Entonces estamos hablando de que, pues, esta gente se quita la responsabilidad de la masacre que está sucediendo en mi país ahora mismo. Y lo relacionado con Canarias, que hemos visto Olga Shuvalova, Elena y muchos otros que nos conocemos al fin y al cabo, lo que les quiero decir es que el arma propagandística de Putin ha llegado hasta aquí. Aunque sí, como es país un democrático y no se puede meter todo eso, lo que están escuchando rusos días y noches, lo hemos llevado hasta aquí. Porque, vamos a ver, y yo conozco canarios, ¿vale? Y conozco ucranianos y conozco muchos rusos que la mitad de ellos simplemente intenta pasar de lado y otra mitad va pisando un poco porque están trabajando con el turismo. Y entonces el turismo es una cosa muy delicada, entonces no hay que meterse donde no hay que meterse. Pero si hubiesen gritado cada día fuera de Ucrania, no a la guerra, pero no lo estáis haciendo, ¿verdad? Lo que queremos hacer de víctimas, así, pobrecitos somos, es que nos estamos así sufriendo. No, el que está sufriendo es el pueblo de mi país, que está muriendo, haciendo un muro de Europa para que Europa siga así tranquila. Lucas Pérez, Occidente ha dejado claro que si Putin es derrocado y es reemplazado por un líder más moderado, se levantarían las sanciones económicas y se restablecerían las relaciones diplomáticas. ¿Es posible un cambio en el gobierno ruso? La dinámica que tiene Europa ahora mismo y Estados Unidos es, evidentemente, como comentábamos antes, sancionar. Y esa sanción se sabe que va a ir a todo el sistema ruso, porque se intenta que todo el sistema ruso vea claramente que, a pesar de que haya parte de la población rusa que pueda simpatizar con esta dentro de Rusia, como vimos el otro día en el estadio, como pasa en todas las autocracias, como es Rusia ahora mismo, que pueda simpatizar con ella, ese camino solo les va a llevar a la pobreza, al aislamiento y a mayor sufrimiento. Y en esa línea está esa declaración del G7, que a la vez de saber que todas las sanciones van directamente al sistema y a provocar que Rusia, claramente se está viendo, se empobrezca, a la vez se le está diciendo al pueblo: si lo que hay es un derrocamiento, esto es la guerra de Putin, nosotros, aunque estas sanciones están perjudicando al pueblo ruso, nosotros no estamos contra el pueblo ruso, lo que queremos es cambiar el sistema. ¿Que se podrá o no se podrá? Evidentemente, Putin lleva muchos años en el gobierno, manejando medios de comunicación, manejando el dinero, pero todo tiene un límite. Y si el dinero ve que se fuga, si los ciudadanos ven que se fugan, ojalá la línea de la Unión Europea es que surja esa contestación interna que provoque ese derrocamiento. Lo cierto es que el tiempo corre en contra de Rusia. Cada día que pasa la economía se resiente, el país se empobrece. Lucas Sebastián, ¿cuánto tiempo se puede aguantar esta ofensiva? ¿Cuánto tiempo puede aguantar Putin esta ofensiva? A ver, yo creo que una de las cuestiones claves en este sentido es que a día de hoy, no, tú antes decías, hemos roto relaciones diplomáticas, pero no, a día de hoy eso no es verdad del todo cierto, no hay un muro total. A día de hoy la Unión Europea y sobre todo los países que dependen más del gas ruso y del petróleo siguen comprando miles de millones de euros que al final entran por un lado y salen por el otro directamente a mantener la ofensiva militar. Hay propuestas de algunos estados de, oiga, vamos a dejar de comprar gas. ¿Qué pasa? Que ahí entran, son unos intereses muchísimo más complejos, está Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Alemania, a día de hoy, el canciller Scholz decía clarísimamente que no, que de momento van a seguir comprando. Entonces,
Depende, y también depende obviamente de lo que haga China, a la que la OTAN hoy también le dijo directamente, oiga China, deje usted de apoyar y deje de difundir la propaganda rusa, le decía hoy en el comunicado. Neutralidad le han pedido Sí. a China. Profesora Gutarbush, ¿una derrota en Ucrania sería el final de Putin? Una derrota del ejército ruso. En Ucrania, sí. Yo creo que Putin no va a permitirse o no puede permitirse una derrota en Ucrania. Es verdad que no está ganando y es verdad que si el actor fuerte cuando no gana se traduce como una pérdida y el débil cuando no pierde se traduce como una victoria. Y obviamente Putin necesita salir con algo en las manos y por tanto hay que dejarle también, entienden las propias potencias occidentales, alguna salida. Lo que pasa es que ahora se está en una estrategia de empantanamiento, de desgaste, de erosión, para llegar a las mesas de negociación en una situación de mayor fortaleza para obtener algunas concesiones, que están muy difíciles por otra parte Ilona, el presidente ucraniano Zelensky insiste en reunirse con Putin y estaría dispuesto a hablar sobre los territorios ocupados. ¿Ves factible que Ucrania acabe reconociendo la independencia del Donbass y la soberanía rusa sobre Crimea? ¿Tú crees que eso es posible, que Zelensky lo reconozca? Es una cuestión muy complicada porque al fin y al cabo, vamos a ver, cuando una persona llega a matar a tu gente y coger tus tierras, es muy difícil dialogar de algo, ¿vale? Además, Zelensky desde el primer momento dijo que quiere dialogar con Putin. El que quiere Putin es, entrégame todas tus armas, entrégame todas tus tierras y tú te vayas por ahí. Entonces, evidentemente, Zelensky no puede aceptarlo. ¿Qué pasa con Donetsk y Lugansk? Siempre eran territorios muy cercanos a Rusia, entonces pues la gente era de habla rusa y cuando empieza la ofensiva militar ahí en 2014, entonces hay muchos de ellos, no todos, muchos de ellos pensaban a lo mejor, igual que en Crimea, la península de Crimea, pensaban que a lo mejor podrían vivir mejor, ganar más dinero, tener mejores casas, pero al final resultó todo al revés, porque no vamos a olvidar que de Rusia lo que viven bien o más o menos bien, Moscú, San Petersburgo y alrededores. Todo lo demás, 80 o 90% de rusos, sobre todo Siberia y más para allá, están bajo el umbral de pobreza. O sea que es un territorio donde a nadie le importa nada, están muriéndose ahí de hambre también. Entonces, yo creo que Zelensky va a ir hasta el final, porque además, vamos a ver, si fuese todo el país de momento en pie, vale, pero la mitad del país está destruido, al menos las comunicaciones. Entonces va a ir hasta el final intentando ganar algo de tiempo y, pues de alguna manera, fortalecer su parte militar. Las guerras, una vez que ya están activas, tienen también sus propias normas de las negociaciones. Sí. Y como decía José, es evidente que ya no te sientas a negociar como hace un mes, no te sientas a negociar como el 23 de febrero. Por desgracia te sientas a negociar con un país ocupado, con Mariupol destrozada, con decenas de miles de muertos civiles ucranianos, con un ejército muy debilitado, pero también te sientas a negociar, habiendo aguantado todo este tiempo. Zelensky se quiere sentar con Putin para igualarse a Putin, claro, en la negociación. Y ya sentarse con Zelensky para Putin es una derrota práctica, evidente, es una humillación para él, claro. En el momento en el que ha dicho, bueno, voy a entrar porque estos que se sientan a negociar conmigo son unos neonazis. Y ya como nadie le ha comprado el discurso, ahora sí que es verdad que, aunque nadie quiera, si Zelensky cede, pues los territorios rusos, el Donbass, el este, bueno, si Zelensky ucranianos ocupados por Rusia de forma ilegal. Con ciudadanos más rusos, perfecto, sí, no, tiene toda la razón, la corrección es perfecta. O Ucrania, si cede eso, que es territorio ucraniano, al menos habrá conservado la integridad de su territorio. Y de ahí, aunque de Putin no nos fiaremos, porque ha incumplido los propios acuerdos de Minsk del 14 y del 15, no nos fiaremos, pero por lo menos ganará el espacio que no tiene ahora mismo para intentar reconstruir. Bueno, pues hay que decir que esta crisis humanitaria y geopolítica agrava el escenario económico en el que la presión de los costes energéticos está contaminando todos los precios y para atajar esta situación, desde esta tarde, como saben, están reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea, un encuentro que ha despertado grandes expectativas. Para hablarnos de ello tenemos en directo al eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar. Señor López Aguilar, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Dados los intereses encontrados entre los países, no parece fácil encontrar un acuerdo que logre rebajar la factura eléctrica. ¿Qué medidas espera que salgan de ese Consejo Europeo?
Nada es fácil, todo está cuesta arriba y desde luego nada se va a arreglar de la noche a la mañana, pero hay que combinar el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. El largo plazo es la aceleración de la transición energética, el medio plazo la desconexión cuanto antes de Rusia y por tanto cerrar esa adicción al gas ruso que caracteriza fuertemente a la economía alemana, que es la principal antagonista de un cese abrupto de esa dependencia del gas ruso y, por tanto, potenciar cuanto antes suministros alternativos y diversificados, que es la propuesta española. Pero para abaratar la formación de precios que se ha desbocado en el suministro de la energía, el gobierno español ha mostrado liderazgo. Ha puesto sobre la marcha un conjunto de opciones, todas las cuales están siendo barajadas hasta la extenuación, en un nuevo escenario de cumbre agónica de la Unión Europea que podrá extenderse hasta la madrugada del sábado si es necesario, pero que contempla desde topar los precios por arriba hasta las bonificaciones fiscales, las ayudas de Estado y los planes especiales con medidas especiales para los países que tengan una problemática también específica y singular, como es el caso puesto de manifiesto por Antonio Costa y Pedro Sánchez en la península ibérica. La península ibérica podría muy bien ser el portaaviones del suministro energético alternativo procedente del continente africano. Hidrógeno verde, gas africano. Tanto desde Marruecos como desde Argelia, esa opción debe ser no solamente explorada de nuevo, sino diplomáticamente trabajada con toda la persuasión y con toda la perseverancia que haga falta. Pero es un conjunto de medidas que pueden ayudar a paliar el coste insoportable que está haciendo para las pequeñas y medianas economías, para los transportistas, para las familias y para los consumidores de combustible. No solo en España, en toda la Unión Europea. La solución tiene que ser europea, porque es el marco regulatorio europeo el que ha demostrado ser defectuoso, acoplando el gas en su precio marginal a la formación del precio general del suministro eléctrico. Señor López Aguilar, le decía que lo que sí permite ya la Comisión Europea es gravar mediante un impuesto temporal los beneficios extraordinarios que están obteniendo las eléctricas y compensar con ello de alguna manera a los consumidores. ¿Por qué España no aplica esta medida? Es todo lo contrario, España ha sido la primera que la ha adoptado. España adoptó un decreto de ley precisamente para gravar los beneficios caídos del cielo. Una de las primeras decisiones adoptadas en el marco de estos precios desbocados al que hemos asistido estos últimos años. En España ya se ha adoptado la medida de intentar intervenir en esos llamados precios caídos del cielo, en el que generadores de electricidad que no soportan el incremento del precio vinculado al gas porque generan electricidad a partir de alguna otra fuente alternativa, se ven beneficiados de unos precios exponenciados como consecuencia de la vinculación del precio último al precio del gas. Es el problema que se ha puesto de manifiesto de manera dramática en los últimos tiempos y del que, reconozcámoslo, la mayor parte de la ciudadanía no tenía una conciencia clara, porque no todo el mundo es experto en formación de precios del mercado eléctrico. Por otra parte, venimos de atrás, venimos de decisiones arrastradas de otros gobiernos, en modo que es mucha tela la que hay que cortar, pero por algo hay que empezar, y creo que el gobierno de España está mostrando sensibilidad, está mostrando energía a la hora de sudar la camiseta, a la hora de aportar ideas constructivas. Creo que no se ha visto una posición tan proactiva y tan seria del gobierno de España en la arena europea, con una propuesta que ha sido conversada con primeros ministros y con primeros ministros de manera multifactorial y obligando a la Comisión a poner sobre la mesa del Consejo para que decidan los líderes, así se les llama, en Consejo, aquella que pueda resultar más conveniente para los grupos de países y quizá una paleta de opciones que puedan permitir paliar el estrago económico que está produciendo. Creo que todo esto nos pone de manifiesto que el mundo está cambiando y está cambiando deprisa y que nos vamos a tener que acostumbrar, porque la guerra de Putin, esa brutal agresión contra Ucrania, no es un escenario regional que afecte solamente a las víctimas, desde luego que lo están sufriendo en carne propia. Está sacudiendo el continente europeo, está actuando de un cambio de época, que está cambiando la mirada europea en multitud de planos y también en este. Queda claro, señor López Aguilar. Muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Plano, en directo esta noche. Gracias. Gracias a ustedes, cuando quieran. Hasta la próxima. Un placer. Bueno, pues es la opinión de Juan Fernando López Aguilar. Enseguida nos vamos a ir en directo de nuevo a la frontera de Ucrania para conocer la historia de varias refugiadas que han logrado escapar de la guerra junto a sus hijos. Atrás
han tenido que dejar a sus maridos que están obligados a defender su país. Lo van a ver en solo unos minutos, a la vuelta de publicidad. No se vayan. En plena madrugada los refugiados acaban de llegar y a muy bajas temperaturas, por eso lo primero que hacen los voluntarios es darle un poquito de dulce, de comida, de bebida caliente para que así puedan entrar en calor. Lo que están escuchando es el sonido de las sirenas que anuncian los bombardeos. Es el sonido al que han tenido que acostumbrarse todos aquellos ucranianos que no han podido escapar del país. Sirenas que les anuncian que tienen que acudir a refugiarse porque su vida corre peligro. Un sonido que hiela la sangre y que se está reproduciendo en estos momentos en varias ciudades ucranianas. Muy cerca de allí, en la frontera con Rumanía, se encuentra Vikran Jetley. Buenas noches de nuevo, Vikran. Tú has estado con personas que han logrado escapar de esa pesadilla, pero el camino que tienen ahora por delante tampoco es fácil, ¿no es así? Sí, Miguel Ángel. No es nada fácil y además, aunque aquí no tienen que escuchar esas sirenas, no tienen que escuchar bombardeos, ya no tienen esa pesadilla, tienen que vivir con eso todo el tiempo en la cabeza, porque lo que han vivido no lo van a poder olvidar. Además, cuando llegan aquí a estas horas de la noche, tienen un problema añadido, es que no hay gente suficiente para atenderlos, por eso lo que se está respirando aquí es una tensión permanente. Los pocos voluntarios que están aquí trabajando lo están haciendo a destajo y con mucha ilusión, porque saben que en cualquier momento puede llegar una decena de refugiados en una guagua llena y tendrán que darle asistencia muy rápidamente y darles comida, víveres, darles todo tipo de asistencia médica, porque es lo que demandan, es lo que necesitan, es lo que están necesitando y demandando ahora mismo todas las personas que están huyendo del horror de Ucrania. Nosotros, aunque parezca que ellos tienen muchísimo trabajo, los voluntarios, estuvimos ayer recorriendo las casetas, escuchando todo lo que decían, cómo trabajaban, estuvimos capturando esos sonidos que no han sido retransmitidos, esos sonidos que no han sido contados, la otra cara de aquí, de la frontera de Ucrania. Escuchen. Erika, todo el mundo está durmiendo y ustedes aquí están cantando. We are singing right now because we want to know, we want that the people to know that they have to have trust in God. We are singing to help people to have hope. Cuando los refugiados llegan y les ven a ustedes cantar, ¿cómo reaccionan? They started crying because they didn't think that that many people can be here for them. Son jornadas de trabajo bastante intensas para los trabajadores de la Cruz Roja que están llenando de víveres este autobús que acaba de llegar de Ucrania. Добрый вечер. Добрый вечер. Yes, immediately. How did you feel? Wonderful. Feel wonderful. In sentiment unique. En
plena madrugada los refugiados acaban de llegar y a muy bajas temperaturas, por eso lo primero que hacen los voluntarios es darle un poquito de dulce, de comida, de bebida caliente para que así puedan entrar en calor. Acaban de ver cómo esos niños pequeños recién llegados de Ucrania se llevaban esos dulces a la boca, comían comida caliente, porque ellos y sus madres son los grandes afectados, se han tenido que separar de sus padres, han tenido que dejar a sus maridos al otro lado de la frontera y no saben cuándo volverán a poder encontrarse con ellos. Ellos tendrán que seguir defendiendo a su país en el campo de batalla y no saben cuándo podrán reunirse, cuándo podrán volver a estar en su casa, si podrán tener acceso a esa vida que han dejado atrás. Es el gran drama que están viviendo todos esos pequeños ucranianos. Vikram, muchísimas gracias por contarnos esa última hora en la frontera de Rumanía con Ucrania. Excelente trabajo, compañero. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, algunos analistas aseguran que enviar armas a Ucrania, Lucas Pérez, solo está sirviendo para alargar el conflicto y que no evitará que Rusia gane la guerra. ¿Estás de acuerdo? Las lecturas todas pueden ser relativas, ¿no?, en una situación como esta, pero yo creo que alargar el conflicto es mejorarlo para Ucrania a largo plazo. Lo normal para Rusia hubiese sido que el conflicto hubiese acabado ya y que hubiese ocupado Ucrania. En mi opinión, cada día que pasa, es verdad que mueren más ucranianos, es verdad que soportan las consecuencias de la guerra durante más tiempo, pero para mí, cada día que pasa, la posición de Putin es cada vez más débil. Tiene que acometer más gastos, pierde más en su economía. Estamos viendo que en la logística no está preparado para mantener un ejército de ese volumen y para ocupar todo un territorio como Ucrania, que es de la extensión de España. Pensemos lo que es palmo a palmo ocupar eso. Yo creo que enviar armas y ayudar a Ucrania, primero evidentemente es ayudarlo, pero empeora claramente la situación de Putin. Empeora la situación de Putin. Ilona, muchos ucranianos sienten que Europa no se ha implicado lo suficiente y que de alguna manera ha abandonado a Ucrania a su suerte. ¿Tenemos los europeos margen para hacer algo más? Yo creo que siempre hay margen para hacer algo más. Vamos a ver. Estamos hablando de un país completamente europeo, un país más grande de Europa, de hecho, de superficie hablando. Y lo que tienen que hacer los europeos, pero ya estamos exigiendo dos cosas. Primero es cerrar el cielo de Ucrania, ¿vale? Porque tener tanto armamento y tantos soldados en la Unión Europea, Estados Unidos, no sirve para nada si no puedes al menos cerrar el cielo, que no caigan las bombas, que no dejen de matar los ciudadanos de Ucrania, me refiero civiles, pacíficos. Eso para empezar. Y para seguir, vamos a ver, nuestros leones, como los llamamos, ¿no?, son descendientes de los cosacos. Ellos van a batallar hasta la muerte. ¿Me entienden? Muchas veces decimos que el tío de 40, 50 años es el mayor guerrero del mundo. ¿Por qué? Porque va a matar como si fuese, ¿sabe?, cortar jamón, ¿no?, en España. Porque está luchando por su tierra. ¿Me entienden? Ellos van a ir por 1000, por 10.000 y por 1.000.000. Uno solo. Pero evidentemente necesitamos tropas. Necesitamos tropas pacíficas, porque estamos defendiendo lo nuestro, nuestra frontera y nuestra identidad. Esto es lo justo. Lucas Sebastián, Pedro Sánchez ha anunciado que nuestro país va a incrementar su presupuesto de defensa con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB. Sin embargo, los socios del gobierno en Podemos no están tan de acuerdo con ese gasto. ¿Qué opinas? A ver, más de lo que opine yo de las disputas dentro del gobierno, yo creo que ahora mismo estamos viendo al nivel Unión Europea, aunque entiendo que no tanto como le gustaría al pueblo ucraniano a día de hoy, está habiendo un cambio de estrategia totalmente histórico, como comentaba antes el profesor José Abú. No, esa famosa frase de que la Unión Europea era un gigante económico, un enano político y un gusano militar. La Unión Europea está empezando a dar los pasos para dejar de ser ese gusano militar. Ha activado, entiendo que todavía no sea suficiente para el pueblo ucraniano, ha activado este Fondo Europeo para la Paz, en el que ya ha dedicado 1.000 millones de euros, ¿no?, dos partidas de 500 millones, y esta semana aprobó también esta brújula estratégica que se ha hablado mucho esta semana, que es verdad que no es solo sobre Rusia, es sobre más cosas, pero es un poco, estamos viendo por lo menos una tendencia hacia el principio del rearme. Sé que está cogido
cogido con muchas pinzas, pero está habiendo un cambio de estrategia al que seguramente Pedro Sánchez acabe sumando también. Profesor José Abú, llegar al 2% del PIB en gasto de defensa costaría a nuestro país, estamos hablando de una cifra de 11.000 millones de euros adicionales. Hay voces críticas que señalan que esa cantidad es similar al dinero que se gasta España, que destinó España a aparatos y equipos médicos durante 2020. Sí, efectivamente, esto va a ser siempre una medida controvertida y obviamente hay voces discrepantes, ¿no? Yo me temo que estamos viviendo también un momento de euforia, de reafirmación de la Unión Europea ante lo que sucede por la invasión rusa de Ucrania, y que no sé si se prolonga la guerra, si se va a mantener la unidad, porque hay ya voces discrepantes sobre, por ejemplo, el consumir o no el gas ruso dentro de la Unión Europea. De hecho, la OTAN no ha logrado el acuerdo porque Alemania tiene una gran dependencia. Esto obviamente va a generar algún tipo de descontento y algún tipo de respuesta. También tenemos que tener en cuenta otra cuestión que es importante, y es que hay una tendencia al rearme a nivel mundial, y apostar todo la seguridad al músculo militar puede ser engañoso, porque la seguridad es verdad que depende del factor militar fundamentalmente, pero no solo. Por tanto, digamos que incluso se genera lo que en relaciones internacionales se llama el dilema de seguridad. Si todos los países se rearman, en lugar de ser más seguros, lo que se siente es más inseguro. Y obviamente ese rearme, que no es solo España, sino a nivel mundial, no augura nada bueno. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad de tan solo un minuto, y a la vuelta vamos a abordar un tema que ha causado un profundo malestar en buena parte de la población canaria. Nos referimos, lógicamente, a ese giro que el gobierno de España ha dado en su política sobre el conflicto del Sáhara. Enseguida lo abordamos. Bueno, pues estamos de vuelta para abordar otro de los asuntos protagonistas de la semana de manera sorpresiva. La posición tradicional de España sobre el Sáhara ha dado un vuelco al alinearse con la propuesta de Marruecos de convertir este territorio ocupado en una autonomía bajo su soberanía. Para abordar este asunto se incorpora a nuestra mesa de debate Soukeina Ndiaye, presidenta de la Asociación de Liberación del Pueblo Saharaui. Señora Ndiaye, muchas gracias por acompañarnos esta noche, gracias por venir. Como les decía, tras casi 5 décadas de conflicto, el gobierno de España da un giro radical en su política sobre el Sáhara, con consecuencias, Laura, para este archipiélago, para Canarias. Sin duda, Miguel Ángel. Como decíamos, estamos ante una decisión, esta decisión contraria a la posición de Naciones Unidas de convocar un referéndum de autodeterminación, y que aquí en Canarias ha sido duramente criticada tanto por la oposición como por los socios de coalición del Partido Socialista. Aunque lo que sí está claro es que este giro de 180 grados tiene consecuencias directas y unas cuantas incógnitas para Canarias. Entre los primeros efectos destaca la reanudación de las repatriaciones de migrantes irregulares hacia el reino alauita. Vuelven a reactivarse estos vuelos de devolución, y esta misma semana ya han salido varios aviones desde las islas. Además, se espera que mejore la colaboración de Rabat en el control de la ruta migratoria hacia Canarias, ya que la mayoría de estas embarcaciones parten desde Marruecos y desde el Sáhara Occidental. Hay que recordar que en los 2 primeros meses de este año, la llegada de pateras al archipiélago se incrementó un 134% respecto al mismo periodo del año anterior, por lo que la cooperación marroquí es fundamental para cortar esta ruta migratoria. Entre las incógnitas, falta también saber cómo afectará este nuevo escenario a nuestras relaciones con Argelia, que junto a Estados Unidos es el principal exportador de gas a nuestro país. No obstante, desde el gobierno central aseguran que el suministro está garantizado y subrayan que Argel no puede permitirse el lujo de reducir las exportaciones. Otra duda es qué ocurrirá
con los deseos expansionistas de Rabat, aunque desde España se insiste en que Mohamed VI se ha comprometido a respetar nuestra soberanía territorial. Sigue abierto el conflicto que iniciara en el año 2020 tras la intención unilateral de Marruecos de ampliar sus aguas territoriales hasta solaparlas con las de Canarias. Con esta iniciativa pretendía adjudicarse la zona marítima que incluye el monte Trópic en el suroeste del Hierro y que también reclama España. Este monte se considera un tesoro submarino rico en telurio y cobalto, que son materiales fundamentales para el desarrollo de los coches eléctricos o de los paneles solares. Así que, como ves, Miguel Ángel, habrá que estar pendiente de estas cuestiones, pero no podemos olvidar tampoco algo importante, que es el impacto emocional que esta decisión, este cambio de giro del gobierno ha tenido en los refugiados saharauis en nuestro país, que vuelven a sentir de alguna manera que nuestro país los vuelve a abandonar. Bueno, pues como ha dicho Laura, son varias las cuestiones que afectan a Canarias, pero me gustaría empezar precisamente por ese golpe emocional que ha citado nuestra compañera Sukeina. ¿Cómo ha recibido la comunidad saharaui este cambio de postura del gobierno de España? La verdad, primero con asombro, porque es una cosa que nunca te esperas, más sabiendo, tú dijiste, este es un gobierno progresista en el que se espera mucho, y conociendo a Pedro Sánchez, nunca se imaginaban que íbamos a vivir esta, la segunda traición, es que no es la primera, ese es el problema. Pero nos ha decepcionado, desgraciadamente, pero también hay una cosa positiva, en que él y el señor Don Manuel, para decirlo, una forma irónica de decirle Manuel, el ministro de Exteriores, son los dos cómplices de Marruecos. En cambio, el Parlamento español se ha unificado en apoyo al pueblo saharaui, que es un dato muy positivo, y es la primera vez que vemos a todos los partidos unirse en apoyo a la causa saharaui. Y a la población en general nos ha dado un apoyo ejemplar. Nos van llegando mensajes, personas que llevas años sin hablar con ellas, sin coincidir con ellas en cualquier medio, te llega un mensaje, estamos con vosotros, sea socialista o no, del partido que sea, y sobre todo los socialistas se sienten mal por la decisión de su presidente. El presidente de Canarias, Sukeina, ha declarado que las buenas relaciones con Marruecos son importantes para Canarias, pero que ninguna propuesta para resolver el conflicto tendrá recorrido, esas han sido las palabras, si no es con el acuerdo entre las partes. ¿Qué opina? Dicho así, me parece bien, pero no sé qué hay más detrás. No me fío ya mucho que los políticos siempre respetamos lo que dicen, aunque se han estado a la talla en comparación con lo que ha pasado con Pedro, que todavía hasta la fecha, don Pedro Sánchez no ha aparecido y lo está atrasando, y ni tampoco el ministro de Exteriores, que ayer no vamos a abandonar Sahara, es que es mejor que la abandone. Yo prefiero que me abandones, no me des ese apoyo que no lo necesito. Estás dando a un pueblo, ofreciendo a un pueblo a cambio de que no se sabe. Ese cambio, ¿a cambio de qué? Si Marruecos ha podido traicionarles con la carta, ¿qué no va a traicionar Marruecos? Todos sabemos hasta dónde llega Marruecos. Pregunta Sukeina, ¿a cambio de qué, ¿no? Y una de las razones que se esgrime en este cambio de postura de España es el compromiso de Marruecos de ejercer a lo mejor un mayor control en sus fronteras, lo que supondría un descenso en la llegada de pateras a Canarias. ¿Crees que puede ser así? Bueno, las relaciones con Marruecos han sido estratégicas, eso no, yo creo que eso no es discutible y hay probabilidad. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que tanto el gobierno, el ministro Álvarez, como el expresidente Zapatero el otro día en una entrevista decía que no ha habido cambio de postura. No, insisten en que la postura lleva siendo la misma bastantes años. Y yo me pregunto, si no ha habido cambio de postura, ¿por qué hay un cambio de reacción por parte de Marruecos? Veremos lo que pasa y un cambio de postura que de una forma bastante tajante parece ir en contra del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas, además. Profesor Atarbush. Sí, bueno, aquí lo que se ha producido es un reconocimiento implícito y de facto de la pretendida soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, porque cuando el gobierno español, que es la antigua potencia colonial y la potencia administradora de iure, no de facto porque no está sobre el terreno, remite una carta al jefe del Estado marroquí diciéndole que
considera el plan de autonomía como la base más seria, realista y creíble, obviamente le está reconociendo la anexión de facto del Sáhara Occidental, porque plantea una autonomía que no es ni seria, ni realista, ni creíble, porque el Estado marroquí es un Estado autoritario, centralista y que lleva ocupando el Sáhara Occidental desde hace 47 años y no ha dado muestra de voluntad alguna de integrar a los saharauis en condiciones de ciudadanía igual que a la población colona marroquí, por solo citar esto y no extenderme más. Y aparte, o sea, la solución de la autonomía podría ser una solución legal bajo el punto de vista del derecho internacional público si el pueblo saharaui opta por esa solución. Sí. El problema es que para que sea un referéndum de autodeterminación, de libre determinación, que es verdad que las últimas resoluciones no hablan del Consejo de Seguridad, no hablan de libre determinación, pero la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2021 sigue hablando de libre determinación. En esas preguntas, cuando le preguntamos al pueblo saharaui, oye, ¿qué quieren ustedes? Una de las opciones que tiene que haber es queremos la independencia. No puede ser solo queremos la autonomía o no queremos la autonomía. También una de las opciones tiene que ser queremos la independencia. Nos queda poco tiempo de programa, les voy a pedir brevedad en las intervenciones, pero sí quiero que oigan lo que ha dicho el ministro de Exteriores de España para justificar este cambio de posicionamiento del gobierno de España. España tiene que dejar de ser un espectador y hablar internamente de la cuestión del Sáhara y jugar internacionalmente junto con el enviado especial para resolver una cuestión que dura 46 años, señoría. Lucas Pérez, ¿qué te sugiere todo esto que dice Álvarez? Está claro que la decisión de España está en el marco de la relación estratégica que comentaba Lucas, de la Unión Europea, no solamente de España, sino de la Unión Europea, en el partenariado que tiene con Marruecos. Es evidente que es muy influyente el cambio de posición de Alemania de enero. Alemania también no tenía su embajadora en Alemania. La reunión del comisario de vecindad y ampliación, el húngaro, que va el 8 de marzo a Marruecos y se reúne con Marruecos, y en ese ámbito de relaciones de la Unión Europea con Marruecos para mejorar la relación que tiene, España tiene ahora la llegada de la primavera y la posibilidad de que lleguen muchos migrantes en una situación de crisis con Marruecos, y es evidente que sabe, ya vuelven las devoluciones, que con un acuerdo eso será más sencillo. Y la única posibilidad, la única lectura, como decía Lucas, y lo han dicho todas las asociaciones de profesores de Derecho Internacional Público en estos días, de que una solución sea viable es que tenga el acuerdo, por supuesto, del pueblo saharaui y que se vote finalmente. España podría decir que para ellos un inicio viable podría ser la autonomía, y no dice nada más, pero eso es incompatible con que no se vote finalmente por el pueblo saharaui. José, con brevedad, Argelia, país protector de los saharauis, ha retirado a su embajador de Madrid y ha calificado duramente la nueva estrategia de España con respecto a Marruecos. ¿Crees que nuestro país va a pagar algún tipo de factura con Argelia? No sabría decir exactamente, porque parece que el compromiso es de que va a mantener todavía el suministro, entre otras razones porque Argelia también depende de esos ingresos, aunque también mira a Italia. Y probablemente tenga alguna garantía por parte de la vicesecretaria de Estado norteamericano, Wendy Sherman, que se reunió con Marruecos, Argelia y España a principios de mes, ¿no? Pero no sabemos, pero probablemente en algún momento Argelia tendrá que desvelar sus cartas, ¿no? Sukeina, hemos oído al ministro de Exteriores hablar sobre el nuevo papel que tiene que jugar España después de 46 años, pero nos preguntamos también por el papel de otros actores como el Frente Polisario y si acabará aceptando una autonomía para el Sáhara. Es que no podemos aceptar una autonomía sobre el Sáhara, porque en todas las resoluciones de Naciones Unidas lo que exigen es un referéndum de autodeterminación, no de autonomía. La autonomía es una opción dentro de lo que decir quieres esto, y Pedro Sánchez no puede ofrecer al Sáhara como una propiedad porque no lo es, no somos su propiedad. No tenemos tiempo para más, 12 menos 5 de la noche, se nos ha acabado. Lucas Pérez, Sukeina Ndiaye, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Lucas Sebastián, gracias. José Agustín, gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por haber estado una semana más al otro lado de la pantalla. Ya saben que regresamos el próximo jueves, será dentro de 7 días a la misma hora, sobre las 10:15 de la noche. Nos gustaría encontrarlos ahí, al otro lado de la pantalla. Gracias por su compañía.
partidos, toda nuestra gente y toda la población que pueda asistir en Tenerife. Tenemos una concentración el sábado a las 11 que está encadenada con todas las que hay a nivel estatal, que va a estar la más grande en Madrid y va a estar en todas las islas. Por favor, nuestra población canaria que siempre ha estado ahí y todos los que viven Manifestación de apoyo al pueblo saharaui el sábado a las 11 de la mañana en todas las islas. En todas las islas, en la subdelegación del gobierno. Nos quedamos Keina, Pues con ese mensaje. Gracias, señores, por estar ahí. Hasta el próximo jueves. Buenas noches. Feliz descanso.